Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí otra vez con ustedes en los libros de Houdini. Y aquí venimos con otro capítulo sobre otro libro. Ahora le toca a otro autor mexicano, no más conocido, de verdad, muchísimo más conocido que el anterior autor que vimos en el canal. El autor es Antonio Malpica y el libro que ahora del cual vamos a hablar es Al final las palabras. Antonio Malpica se podría decir que actualmente es uno de los mejores escritores, en mi opinión, uno de los mejores escritores mexicanos que tenemos aquí en nuestro país. Es un escritor que tiene una forma de narrar muy buena, la verdad. Es un autor que no te aburre. Es un autor que es dinámico, es un autor que es picoso al momento de narrar cosas. Es un autor que es de barrio, se podría decir, porque al momento de expresarse, tiene esa capacidad de generar empatía, ¿sabes? O sea, el autor genera empatía. O sea, si tú, por ejemplo, eres mexicano, eres, digamos que de barrio bajo, de mexicano, o sea, no tan fifí, se podría decir. uh, Vas a sentirte identificado con su forma de narrar. Vas a sentirte muy bien identificado con lo que él explica dentro de sus libros. Y bueno, ahora sí, en este libro, al final las palabras, vamos a evaluarlo y vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de este libro, por qué leerlo o por qué, en su caso, dejarlo para el final. Porque pues yo siento que a todos los libros les debemos dar una oportunidad. Ya les expliqué en el primer capítulo que creo los libros no se deben discriminar. Es la última cosa. Y si alguien discrimina, está mal. Pero es lo último que se debe discriminar, ¿sabes? Que si bien podemos, sí, o sea, sí podemos decir, yo prefiero leer esto que esto, sí. Pero automáticamente desacreditar un libro por tal cosa, yo siento que es malo, ¿sabes? O sea, es malo. Como ya dije, todos los libros tienen lo suyo, todos los libros tienen sus puntos fuertes y de todos los libros se les puede sacar una idea. Ahora, a lo que venimos. Este libro, primero, dentro de la redacción, creo que ya lo dejé muy claro. Ya lo dejé muy claro en la forma general en la que escribe este autor. La redacción, para mí, es un punto muy fuerte del libro. Es un libro que no te va a aburrir, la verdad. O sea, es un libro que no te va no se te va a hacer tedioso, incluso todo lo contrario. O sea, llega un punto en el que, por ejemplo, al inicio lo que tiene el libro es que puede que llegues a confundirte, porque como trabaja distintas líneas temporales, el libro puede llegar a confundirte, porque pasas de una historia y luego está narrando con distinta letra y distintos personajes, aparentemente está narrando una historia diferente, y luego así como con letras de chat, está narrando otra historia muy diferente. Pero lo interesante justamente y la forma en la que narra el autor es que estas historias poco a poco van tomando forma y tú te estás dando cuenta que es la misma historia pero en diferente época, en diferente plano, en diferente línea temporal. Y luego tienen una correlación muy interesante todas las líneas, todas las narraciones. Y esto creo que es un punto que el autor sabe explotar de forma magnífica, magistral. O sea, el autor, creo que el punto fuerte justamente de este libro es cómo maneja las líneas temporales. Créanme que hay líneas temporales que solamente son como de 3 páginas, de 4 páginas por cada 2 capítulos o cada capítulo. Y esas líneas temporales le dan un sazón a todo lo que tú ya leíste. Que, wow, o sea, es como una explosión. Es como si, por ejemplo, estás disfrutando el libro y le metes nitro. Así es como, por ejemplo, en los videojuegos de carreras o, por ejemplo, en las carreras reales. Hay callejeras. Cuando le meten el nitro, o sea, que ya estás en el último tramo, tú vas muy rápido, vas a ganar, pero aún así le metes el nitro y vas aún más rápido. O sea,
eso fue lo que hace el autor y es lo que hace el autor justamente en esas partes. Ahora, en la creatividad y el contexto, la verdad yo siento que ahí no siento que es el punto fuerte, ¿saben? Porque si bien el contexto de la historia es un punto es interesante dentro de la redacción por las líneas de tiempo y todo eso, la mayor parte de la historia siento que se enfoca en una zona pues que a mí en mi opinión se me hace como muy ordinaria. Es una zona ordinaria, es una zona de que típico de niño de primaria que dicen, la revolución, la guerra cristera, o sea, el libro se enfoca justamente a finales de los años 20, se enfoca en los años 70 y se enfoca a inicios del siglo XXI. Son las tres líneas temporales con las que se maneja el libro. Y está interesante, ¿saben? La época del siglo XXI, en lo personal, me hubiera gustado saber un poco más. O sea, que el escritor se hubiera explayado un poquito más en las partes del siglo XXI. Las partes del siglo. Acá del siglo. Acá de los 70, perdón. Se me hacen también muy interesantes. O sea, de hecho, mi parte de las tres líneas temporales, creo que el contexto que más me gustó fue justamente lo de los años 70. Pero justamente funciona por el contraste entre los años 70 y finales de los años, casi inicios de los años 20, que es donde se enfoca el libro. La verdad, o sea, en contexto sí es una parte interesante, en especial te gusta por todo lo que explica de cómo era en 1918 y cómo está haciendo en los años 70, o sea, cómo cambian, se puede decir que el ambiente, el ecosistema en el que se vive, en el que se narra la historia. Ese es un punto fuerte dentro del contexto, pero como digo, ubicar la historia en una época como por ejemplo la revolución, no sé si es porque leímos muchos libros de texto de la primaria o leímos mucho acerca de la revolución o leímos mucho acerca de esa historia, de esas etapas de la historia, que no se me hace que el ambiente sea tan creativo que digamos. Es un ambiente interesante, maneja bien las líneas temporales, pero no es un ambiente fantástico, un ambiente que digas wow, ¿vale? Ahora, personajes y su desarrollo, creo que este es el punto, creo que más flaquito, ¿saben? O sea, el Pegote, que es el personaje principal, la verdad, es un personaje que en mi opinión no me agradó. No me agradó para nada. De hecho, dentro de la historia, mi personaje preferido por muchísimo fue el Camello. El Camello fue el personaje que dije, este es mi gallo. Pero debo admitir que la historia no es nada sin el Pegote. Eso sí es cierto. El Pegote es el fundamento de la historia. Pero aún así se me hace un personaje muy antipático. Un personaje que... egoísta. Súper egoísta. No sé. Hay algo que no me gustó del personaje. Entre sus actitudes. Algo que el autor intenta remediar con lástima, ¿saben? O sea, el autor intenta remediar con lástima porque es un chico huérfano, es un chico que pues que ha pasado por cosas muy feas, por así decirlo. Pero aún así el personaje del Pegote es un personaje que para ser el protagonista de la historia siento que cae mal, ¿saben? O sea, siento que cae mal, siento que pues no sé, aún así lo que les digo, la historia gira alrededor de él y todo se vuelve interesante alrededor de él. Pero aún así creo que la forma, la actitud en la que trabaja el personaje es una actitud que la verdad no me agrada del todo. No me agradó del todo. Y pues se me hizo un personaje como típico. O sea, no se me hizo también un personaje tan profundo que digamos. Se me hizo un personaje, digamos que dentro de lo que cabe básico. Posiblemente básico. Y es interesante porque a los otros personajes a los que no les... se supone que no son los protagonistas. Son personajes que en mi opinión tienen un trasfondo más precioso. El Cepillo,
Hijo, el flaco, sus familias, o sea, todos estos personajes tienen y justamente le dan un complemento al pegote. O sea, los personajes, la señora gitana, el boxeador, que intentó ayudarle a boxear a el pegote, el maestro de música, o sea, son personajes muy exóticos, es una historia en donde puedes encontrar personajes muy exóticos, pero siento que se enfocan en el peor personaje, por desgracia. O sea, a mí en lo personal me hubiera gustado saber un poco más de el Cepillo o del Flaco. Incluso del Flaco es un personaje que te quedas, o sea, conforme más pases la historia, creo que es uno de los personajes, o si no el personaje que más te deja con incógnitas. Es un personaje muy interesante, la verdad, pero como les digo, siento que le faltó profundidad al pegote. No obstante, créanme que a pesar de eso, no puedo imaginar un libro de al final las palabras sin el pegote. O sea, si bien en mi opinión fue un personaje superficial, algo superficial, el libro funciona. Sí, sigue funcionando con este personaje. Ahora, la filosofía y mensaje de la trama creo que es otro de los puntos súper fuertes. Porque es el título dice al final las palabras, o sea, la historia, la filosofía de este libro es, al final todo queda en las palabras, todo queda en las letras, todo queda escrito, lo que somos, todo, absolutamente todo. Por ejemplo, hay que ponernos a pensar, digamos, algún familiar que ya no esté con nosotros, algún familiar que está descansando allá con Dios en su gloria. Este familiar es lo que es gracias a lo que nosotros contamos. Yo, por ejemplo, yo no conocí a mis abuelos maternos. Jamás los conocía. A pesar de ello, son dos personas que yo admiro muchísimo. Y estas personas las admiro muchísimo gracias a todo lo que me han contado que hicieron. Todas las maravillas que varios tíos abuelos, mis padres, me han contado que hicieron en su vida. Y eso, o sea, las palabras al final son lo que prevalecen. Todos nos volvemos polvo, todos nos volvemos tierra, todos nos volvemos nada. Al final todos vamos a morir. Y todos nos vamos a volver nada. ¿Qué es lo único que nos queda? Las palabras. Y esa es la moraleja de la historia. La verdad es una moraleja muy preciosa y muy bien aplicada dentro de la historia. No sé, es precioso como el autor te deja la metáfora dentro de la historia. La analogía te la deja impecable. Y poco a poco te lo va desvelando. No es una analogía que tú tengas que checar en un sitio web que digas, ay, no entendí, voy a checar un video de YouTube para entenderlo. No, el autor te lo deja claro. Y eso creo que es algo que lo vuelve también muy interesante. Y como yo dije, esto es uno de los puntos en los cuales yo le doy, yo le doy su mérito en la parte de la redacción y la forma en la que el autor expresó sus ideas. Ahora, por último, la lógica y la coherencia. Tiene coherencia la trama, tiene lógica la trama. No encontré incoherencias, no encontré nada que dijera, ay, no, esto está mal, no, esto no tiene nada que ver. O sea, la trama es coherente, la trama tiene su lógica, la trama sigue tiempos, la trama sigue... No aparecen cosas de la nada, o sea, la trama va bien. No tiene errores la trama en ese aspecto. Está impecable, la verdad, en ese aspecto. Y pues ya, creo que ya serían todos los puntos a evaluar. La verdad, chicos, al final las palabras, es un libro como de 192 páginas, 200 páginas. Es un libro que la verdad les recomiendo. Pueden pasarse el rato, una tarde pero muy bien con este libro. Y puede darles algunas reflexiones. Sobre todo algunas reflexiones en especial sobre el amor. Sobre al final a dónde, o sea, a qué vamos, qué haremos. Sobre todo el final de las personas. El final, cómo acabaremos nosotros, cómo acabamos las personas. Es la verdad un libro bueno.
La verdad, un libro que yo disfruté, la verdad. Fue un libro que me gustó mucho. Y es un libro que altamente puedo recomendar. Y por la calificación que le voy a dar, sería una calificación de 6.54. No se vayan a asustar con las calificaciones que pongo también, porque pues puede que sean calificaciones que digan, ay, es un 7, ay, es un 6. Asústense si pongo una calificación de 5 para abajo. La verdad, yo les voy a explicar más o menos la forma en la que voy a estar evaluando. Abajo de 4 o 5, digamos que es una obra súper mediocre. O sea, una obra que realmente, en mi opinión, fue mediocre. De 5 para 7, 7.5 por ahí. Es una obra, la verdad, buena. O sea, dentro de lo que cabe buena. Arriba de 7.5 hasta 8.9 es una obra, la verdad, excepcional. O sea, una obra fenomenal. Y a partir de nuevo, la verdad, la obra es leyenda. La obra es historia. O sea, es algo que, en mi opinión, deberías leer. Es algo que no te puedes perder, porque si no lo estás leyendo, te estás perdiendo de mucho. Pero como les digo, 6.54 o exactos aquí como yo lo evalué, 6.538 es la calificación que le doy al final. Las palabras es una calificación, en mi opinión, buena de un libro que te puede entretener, un libro que te puede divertir, un libro que le puede sacar muchísimo provecho. Y la verdad, sí, Antonio Malpica es un muy buen escritor mexicano. Espero siga escribiendo, la verdad, por muchos más años. Es muy bonito tener este tipo de escritores. Y la verdad, yo siento que deberíamos apoyar más el talento mexicano. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Nos veríamos en el próximo capítulo. Espero que tengan un muy buen día o una muy buena noche. Disfruten su día, disfruten su noche. Descansen, diviértanse y nunca dejen de leer.